Listo, dice. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Una vez más estamos acá en esta cofradía que hemos armado Territorio Urbano y la Escuela de Literatura de Mosquera, el municipio de Mosquera. Hoy retornamos una vez más a un tema que nos quedó gustando. Recordemos que ya habíamos estado hablando con un personaje, un genio del hip hop, escritor MC, y bueno, ahora estamos acá con Manuel Velosa. Él es el líder y el compositor o una pieza muy importante del engranaje de una banda muy particular que se llama The Pokers. ¿Cómo estás, Manuel? Hey familia, ¿cómo va la causa? Aquí el vocalista de la agrupación de Pokers, un 5% de la agrupación como tal, y espero pasen una hora amena hablando de arte, música y literatura. Bueno, perfecto. Como les mencionaba, bueno, ya Manuel se nos presentó. Él es, podríamos decir que el líder de The Pokers, o ese 5% hace parte de la humildad de The Pokers. Sí, yo creo que el líder a nivel musical es el guitarrista y los demás músicos, pero pues como tal cada uno hace su papel fundamental en la agrupación y el guitarrista hace su rol de guitarra, el baterista de percusionista, el de los vientos o el saxofón hace su tarea, como lo llamamos coloquialmente en la música, de los pitos, y pues cada quien está centrado en su papel y no cumplimos dos roles a la vez. Por ejemplo, que el guitarrista de un momento a otro se vuelva bajista porque le picó el instrumento del bajo. Entonces, pienso que sí, cada uno hace su papel y mi función es básicamente crear las letras y como tal mover, también una de mis funciones es mover muchísimo la agrupación en los diferentes festivales que ofrece Colombia. Sin olvidar que estuvimos ahí el año pasado en el festival de Mosquera, Rock y Hip Hop, el Mosquera Live. No sé si lo hayan escuchado por ahí. Uh-huh. Entonces estuvimos ahí mostrando un poco de lo que nosotros ofrecemos. Bueno, Manuel, cuéntanos cómo empieza a florecer en la mente de alguien la idea de fundar una banda. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se juntan tantas cosas para que se genere un proyecto? Y lo pregunto porque recién conversábamos fuera de cámara y me decías que no te consideras músico. Ya vamos a comenzar a hablar de un par de videos que están rodando por ahí en YouTube, que son de muy alta calidad, y me dices que no eres músico, pero haces una música del carajo. ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, básicamente dentro de mi perspectiva y más en este espacio, creería que lo que voy a decir es súper empático con este espacio. Entonces, principalmente lo que es el movimiento hip hop, que lo fundamentan cuatro elementos principales, pero pues hay muchos más elementos dentro de este movimiento. Y uno de ellos, o al que yo me dedico, es el MC, pero el MC o el rap. Y el MC, creería yo que es una rama extensa de ese pequeño árbol que es la literatura y la escritura. Principalmente, o no he conocido otros géneros, y los hay por montones, como la salsa, pero fundamentalmente yo creo que el hip hop es un género en donde la composición lirical y el mensaje es supremamente importante. Entonces, más que todo el MC, el rapero como tal es escritor, no como tal escritor, pero hace parte de esa línea de la literatura y la escritura. Entonces, la base del hip hop es un beatmaker que crea como tal los samples, las instrumentales, y con ello le da paso al DJ o al MC para que hagan su creación artística, y nosotros nos salimos como tal de ese formato. Entonces quisimos crear como tal, un proyecto netamente musical y alternativo. No somos como tal
una agrupación de rap neta, sino somos más una banda alternativa que mezcla muchos conceptos y muchas líneas del arte en cuanto a la música, ¿no? Entonces, por ende, quisimos crear como tal una banda que diera como tal su exposición lirical y un mensaje muy concreto y de autorreflexión, con una caballería atrás que son músicos de conservatorio y son muy virtuosos. Entonces, como tal, quisimos crear ese proyecto, dado que lo alternativo ahorita aquí en Colombia o en Latinoamérica como tal, está llegando a quedarse y a posicionarse. Entonces, cuando los instrumentos hablan como tal en tarima, eso hace que la conexión con el público y el enriquecimiento auditivo sea muy, muy empático a la hora de que el público escuche como tal el producto en vivo. Ok, me parece muy particular porque escuchando un poco lo que ustedes hacen, tienen ese elemento de fusión, ¿no? Que estás mencionando. Ese elemento también que retoma mucho de lo que se ha hecho tradicionalmente en Colombia, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí uno puede ver también algunas cuestiones con percusión que pueden ser entendidas básicamente como algo, una ascendencia afro, pero también hay unos elementos foráneos como el funk, tiene una pista medio funky a veces. Bueno, cuéntanos un poco a propósito de esa mezcla que es una apuesta interesante, ¿no? Y que se está abanderando, como tú bien lo dices, en Latinoamérica últimamente, ¿no? De eso es Chuck It Down, por ejemplo, ¿no? Que agarran Exactamente. música del Pacífico y le meten hip hop y otro tipo de elementos. Claro, sí, exactamente. Yo creo que las fusiones, antes de que llegara Chuck It Down, pues ya se hacían. Lo que sucedió con Chuck It Down fue que Chuck It Down posicionó o Tostado logró mover su proyecto de una manera excelente, entonces llegó a diferentes esferas de la sociedad y por eso fue que se posicionó. Pero el rap, la mayoría de personas que han escuchado este género y que ahorita dentro de la sociedad latinoamericana, que eso no pasaba en Latinoamérica, el hip hop está siendo adoptado por una industria, yo diría desde el 2010 en adelante, porque antes pues, los grandes mercados eran principalmente Estados Unidos y Francia. Entonces Estados Unidos, o sea, literalmente el hip hop es una base de bombo y caja, y esa base de bombo y caja hace que se retroalimenten más sonidos y más ritmos sonoros para enriquecer el género. Entonces, por ejemplo, el hip hop de Estados Unidos, ellos fusionaron con el funk y el jazz, y así se creó lo que es hoy día el hip hop de Estados Unidos. Obviamente hoy en día hay muchas vertientes como el trap, el boom bap, etcétera. Entonces yo creo que si los americanos hicieron como tal la creación de un sonido hip hop con las raíces de ellos, ¿por qué no hacerlo aquí en Latinoamérica? Entonces yo creo que Colombia y otros países de habla hispana como España, por ejemplo, que en los inicios de España ellos mezclaban con flamenco. Pues hoy en día lo vemos en la música urbana con Rosalía, ¿no? Pero entonces yo creo que el hip hop, aparte de transmitir un buen mensaje, puede poner, como lo hacía el Joey Arroyo, puede poner a la gente a gozar, a bailar, pero con un excelente mensaje. Entonces eso es también lo que tratamos de buscar en nuestro proyecto, dar un buen mensaje y poder rescatar esas raíces afrocolombianas y afrolatinas para que el mundo las conozca y más que todo, por ejemplo, en Europa, que a ellos les gusta mucho el sabor latinoamericano. Entonces, al gustarles mucho el sabor latinoamericano, ese nicho podemos llegar nosotros a entrar en ese mercado y a que conozcan todas nuestras raíces e influencias musicales.
Buenísimo. Bueno, hablemos un poco a propósito de las líricas, de la composición, de esto que de alguna manera hace que fluya un poco el rap y que dentro del hip hop es algo muy importante, ¿no? Que hayan unas letras tipo conciencia. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de composición, cuáles son tus influencias literarias. De pronto dices, no me considero músico, soy percusionista, pero me considero un escritor, me considero un poeta. ¿Cómo funciona eso? Sí, yo creo que iría más por la línea de la poesía, ¿no? El estudio de la percusión es más por tener herramientas para a la hora de entrar a mis patrones rítmicos, poderlos hacer mejor o diferente dentro y poder sobresalir dentro de otros artistas. Su merced nombrado escritor MC, saludos a él es de la familia de Jacob. Y bueno, mis influencias literarias son muchas, pero más que todo, o sea, nosotros ahorita creamos un disco de 12 canciones y este disco no va a salir en físico, sino va a salir es más track por track, realizando una producción audiovisual de calidad. Entonces, dentro del disco que se viene ahorita y que vamos a lanzar mes por mes un video, las composiciones liricales, aparte de las fusiones musicales que van a escuchar ahí, es más que todo una letra metafísica. En el tiempo que escribí todas estas líricas o rimas o letras para el disco, estaba en un tiempo en donde leía mucha metafísica. Y Okay. pues para los que no conozcan la metafísica es como la unión dentro de la ciencia y la religión. Entonces ahí entran muchas vertientes como también las conspiraciones, toda esta cuestión. Pero pues ya lo decía Mario Mendoza, un máster para mí, cuando uno lee no es la misma persona. Cuando uno lee es Raskolnikov en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o puede ser Andrew de Javier Cándido en Nuestro Hogar. Entonces, cuando uno lee, va haciendo una diferente metástasis con esos diferentes personajes que se va encontrando en esas líneas de escritura de cada libro. Entonces, claro, como me fundamenté mucho en ese tiempo en cuanto a la metafísica, yo creo que el 40% de las letras del disco que se vienen son más de autorreflexión y como de aclarar las ideas que para mí en lo personal, respetando mucho el concepto, el pensamiento de las personas, la religión es una esclavitud mental, como muchas cosas en general en el sistema en el que vivimos. Entonces, pues, mis influencias literarias son más que todo una literatura que me aporte y una literatura con peso, ¿no? No literatura vacía. Recuerdo cuando en esos viajes que realizaba, estaba caminando en las calles del Distrito Federal y por casualidad mi hermana me dice, tráigame ropa típica de México. Entonces yo caminando en las calles del DF y, y volteé la cabeza y vi una tienda con ese tipo de prendas. Y entré y no era eso, era una tienda donde profesaban los Krishna. Entonces empezamos mucho a debatir con estas personas inmersas en esta filosofía espiritual y uno de ellos me decía que los libros, por ejemplo, el Bhagavad Gita o el Popol Vuh o el Kybalión, Como libros mitológicos, ¿no? exactamente, por ejemplo, el Kybalión, Nacionales. exactamente, escrito por Hermes Trismegisto, que significa el 3 veces más grande, decía que estos libros vienen desde una concepción de arriba, mientras que la literatura común que se escribe viene desde una construcción del hombre. Entonces, a eso me refería con una literatura con concepto y de peso, no una literatura vacía como muchos libros
que existe normalmente, pero también hay unas como pues, por ejemplo, nuestro Nobel Gabriel García Márquez, el Nobel de Literatura en Chile, que es Gabriela Mistral. Entonces, todos estos libros que tienen una fundamentación poética y de conocimiento muy profundo son mis influencias básicamente. Bueno, y está buenísimo porque el otro día cuando hablábamos con Escritor MC, él también nos mencionó a Mario Mendoza. Creo que si algún día hablo con Mario Mendoza, si llego a entrevistarlo por alguna razón, le voy a preguntar, le voy a decir como, hey, ¿sabes una cosa? Estás haciendo música que influenció un montón de hip hoppers y de raperos en Colombia. Te quería preguntar, Manuel, por el tema autobiográfico, porque me atrevería a decir que es un lugar común dentro del rap, dentro del hip hop, decir como no, lo que pasa es que mis letras, las canciones que yo compongo, tienen que ver mucho, digamos, con lo que me ha pasado a mí en la vida. Pero ahora mencionabas libros fundacionales, libros que generan, digamos, que toda una envergadura mitológica Latinoamérica. Por ejemplo, que el mundo nació en la rodilla de alguien, ¿no? Eh, ¿Utilizas el recurso autobiográfico para tus letras o ahora que estás tan influenciado como por el tema metafísico, intentas generar líricas un poco más elevadas, por llamarlo de alguna manera? Bueno, yo creo que la verdad va muy de la mano con el movimiento hip hop. Ah, antes que se me olvide un paréntesis, Mario Mendoza le hizo una letra narrada como tal a los Petit Felas, por ahí en el último disco que él realizó, que realizaron los Petit Felas. Entonces, claro, yo creo que Mario Mendoza no solo es la influencia para muchos escritores bogotanos o colombianos de hip hop como tal, sino para muchas fuentes artísticas que están influenciadas dentro del arte. Y bueno, Paréntesis, una cosa importante, y ya que lo mencionas a Mario Mendoza, y perdóname por interrumpirte, a las personas que de pronto no tienen el gusto por la lectura, se están perdiendo de mucho, primero hay que decirlo, pero segundo, Mario Mendoza también es un excelente orador. Entonces, exactamente. hay videos en ferias del libro, en diferentes congresos, coloquios, qué sé yo. El tipo se pone a divagar sobre ateísmo, sobre metafísica, sobre ciencia ficción, sobre fútbol y desdobla, es un personaje muy versátil. Exactamente, sí, yo creo que la lectura y los viajes van muy de la mano. Entonces, yo creo que viajar a otro país también es como leerse 100 libros a la vez. Ese era otro paréntesis. Y volviendo a la pregunta que me ha hecho, el hip hop va muy de la mano de la verdad. Entonces, no es lo mismo un rapero que nació dentro de unas comodidades, porque pues el rap abarca muchas esferas dentro de la sociedad, muchas esferas económicas. Entonces, no podemos decir que el hip hop está netamente eh, expreso en las esferas de estratos bajos, como lo denominamos aquí en Estados Unidos, en muchos países de Latinoamérica o de Europa, o en donde la estratificación es el común denominador de la sociedad. Entonces, el hip hop no solo es para los muchachos que vienen de la extrema pobreza o que han pasado necesidades. Entonces hay muchas agrupaciones, por ejemplo, que hablan de lo que les ha sucedido en su vida y las experiencias que han tenido, de cómo la calle los ha criado, cómo han salido del infierno para pasar al arte. Entonces, en mi caso no aplica, porque pues yo no he vivido esta vida de calle o de experiencias del gueto ni nada de eso. Entonces, básicamente, cuando escribo una letra, mis letras van es muy enfocadas a lo que leo, precisamente, y a lo que aprendo viajando o de lo que aprendí de cierto autor, etcétera. Entonces, siempre investigo antes de crear una letra. Entonces,
acercándome a lo de la biografía, digamos, voy a hablar del celular, siempre tengo que investigar la historia por ejemplo, dónde nació el celular, cuál fue su creación, para así darme ideas y pautas y poder escribir las líneas liricales. Ok, cuéntanos un poco, ahí por ahí arrojaste alguna data que estuviste por México, que estuviste por la ciudad, por ese monstruo ciudad. En tu experiencia personal como rapero, como compositor, ¿qué significó para ti? Además dijiste también que, por supuesto, completamente de acuerdo que los viajes lo curten a uno de una manera que solo lo puede entender el que viaja, ¿no? Entonces cuéntanos un Sí, poco alrededor de esa experiencia en México, qué descubriste, pues, qué, qué pasó allá. exactamente, sí, lo que acaba de decir es muy cierto. Eh, pero no solo fue en México, México fue más un viaje de vacaciones y como todos los viajes de enriquecimiento de conocimiento. Entonces, yo tenía un proyecto aparte porque de Pokers lleva hasta ahora 2 años y medio. Lo creamos en el 2017 y pues 2020 no lo contamos porque pues no, debido al coronavirus y toda esta cuestión, pues no hubo mayores chances de poder mostrarnos en nuestra materia prima que son las tarimas, en nuestra salsa, como dirían coloquialmente. Entonces yo tenía un proyecto que se llamaba antiguamente POC y Roma. Ese proyecto inicia en el 2014 y tuvimos la posibilidad de viajar al segundo festival más importante de Argentina, que es el Mendoflow, en Mendoza, Argentina. Y ese fue como tal nuestro primer viaje y de ahí viajamos a una convocatoria que se realizó a nivel Latinoamérica, que fue la Federación Nacional de Hip Hop, que se realiza anualmente en Lima, Perú, en Los Olivos, que es como la localidad de Lima, Perú. Y pues de ahí tuve la posibilidad de dar el paso y viajar a Machu Picchu. Entonces, Machu Picchu es una de las maravillas del mundo y de esa riqueza ancestral latinoamericana que no se puede perder y es un aprendizaje fenomenal. Y de ahí el grupo se disolvió, yo quedé nadando 6 meses como solista y dentro de esos 6 meses pude viajar a Coquimbo, a Chile. Coquimbo, que es la casa de Gabriela Mistral, no, el primer Nobel de literatura de Chile. Y latinoamericano, además. Y latinoamericano, exactamente. Entonces, ahí pude tener la oportunidad de viajar allá y el mismo festival que se realizó en Perú lo realizaron en Chile. Entonces, en las municipalidades, que son las alcaldías de estos países, como las llaman aquí, como las llamamos acá, alcaldías, allá se le dicen municipalidades. Entonces, esas municipalidades, como lo hace aquí Mosquera, como lo hace muchas localidades de Bogotá, desembolsaron un dinero y con ello se pudo realizar esos festivales, hasta donde tuve el conocimiento para indagar. Entonces, más que todo, y anualmente me proyecto a viajar a un espacio diferente, como lo decía Mahatma Gandhi, que hay que estar, así sea al menos una vez al año, en un territorio diferente para explorar esos lugares inhóspitos que a donde uno no ha llegado. Entonces, por eso mi afición al viaje. Y creo que todo artista llevamos ese chip de la exploración, ¿no? De llevar la maleta mochilera y, y llegar y poner a trabajar nuestro arte donde nadie lo conoce. Entonces creo que eso va inmerso dentro del inconsciente de cada artista. Oye, es la curiosidad, ¿no? Y como esa capacidad tan hermosa
que muchas veces cuando vamos creciendo cada vez se va perdiendo la capacidad de sorprendernos, ¿no? Me imagino cuando estuviste en Machu Picchu, esa sensación que pudiste obtener y todo lo que se derivó de ahí, ¿no? Sí, Y ya que, exactamente. sí, Y que, por ejemplo, nosotros aquí en Latinoamérica, no sé por qué no lo hemos querido ser y creo que los latinoamericanos podríamos fácilmente dominar el mundo por nuestra riqueza cultural, por nuestra riqueza musical, por nuestra riqueza de nuestros recursos naturales. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos tres de las maravillas modernas del mundo aquí en Latinoamérica y más de una persona no lo aprovecha y no se da como esa oportunidad de ir a conocer esas maravillas modernas del mundo. Entonces, por ejemplo, los europeos, ellos teniendo todas las diferencias del mundo, idiomas, culturas, y aún así se pudieron unir y le pudieron decir a las nuevas generaciones que al fin la Unión Europea hizo una cohesión geográfica. A nosotros, nuestros nietos nos van a preguntar por qué carajos nos demoramos tanto en unirnos. Entonces yo creo que la flor latinoamericana de la democracia del 2002 al 2014 estaba tratando de hacer ese proceso y no lo logramos aún. Entonces nuestras generaciones nos van a preguntar, nuestras futuras generaciones nos van a preguntar ¿por qué nos demoramos tanto? Teniendo tanta similitud en culturas, en cosmovisiones de diferentes épocas, y ¿por qué no lo hemos hecho? claro, bueno, y ya que estás hablando, ese será otro viaje también, por supuesto. Exactamente, sí. Seguimos hablando de los viajes. Verdades es una canción que tienen ustedes, hay un video en YouTube. Ahora más adelante nos vas a dar todos los datos de las redes sociales para todas las personas que nos están viendo y también queremos invitar a las personas que nos están siguiendo para que nos hagan preguntas, para que le pregunten directamente a Manuel, lo que quieran. Estamos completamente abiertos hasta cuál es el color preferido, qué sé yo. Entonces, pues lo que se trata es de generar como esa horizontalidad. Bueno, háblanos de verdad, es que es todo un viaje esa letra. ¿Cómo llegas a componerla? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso de la composición lirical de esta canción fue básicamente eso. Estaba ya saliendo en ese momento de toda esta exploración metafísica y se me dio por cerrar el capítulo de este concepto. Entonces, verdad es lo que decía anteriormente, la palabra verdad va muy ligada dentro de la esencia del hip hop. Entonces, ahí cuento una cantidad de argumentos que siento que dentro de mi concepción o mi realidad pueden ser una verdad, aunque no lo pueden ser para otras. Pero para esas personas que asumen mi verdad eh, como la verdad de ellos también, es excelente y me gustaría que ellos adoptaran esas letras y no solo la escucharan o la pusieran ahí para realizar el oficio de la casa o realizar ahí está rodando, o Ah, realizar. tenemos unas productoras, pero de lo mejor que hay en el departamento. Mira esta belleza. Adelante. Entonces, la idea es que esas personas se identifiquen con las letras que yo realizo. Pero como tal, el proceso de la creación musical o de la experiencia en donde lo grabamos, que fue en Talea Studio, fue gracias a una convocatoria que nos ganamos. Y después de esa convocatoria, reunimos un dinero que teníamos ahorrado de las diferentes tarimas o eventos que habíamos, tuvimos la oportunidad de tocar.
Y ahí fue la creación de ese segundo tema, que fue como la saga o el cierre de dos canciones que realizamos en esos estudios. Ok, perfecto. Hay algo que es maravilloso y que para cualquier persona que le guste la música, siga el hip hop o no lo siga, es lo que tenemos enfrente es una orquesta. Es decir, estamos acostumbrados, ¿no? Para los que han visto, por ejemplo, 8 Mile con Eminem, o lo que se ha hecho, digamos, mucho con el hip hop estadounidense, yankee, es la pista, ¿no? El DJ que está mezclando. Pero acá lo que tenemos es todo un ensamble y eso es una cosa, yo por lo menos solo me hizo recordar a un par de bandas chilenas, no sé si las conoces, Los Tetas No. y Chancho en Piedra, que tienen un ensamble así y es tan potente que uno no se atreve, uno no se alcanza a imaginar lo potente que podría llegar a ser en vivo. ¿Cómo se sienten ustedes en las presentaciones? ¿Cómo reacciona el público? No, cuando los instrumentos hablan, los oídos del público escuchan. Entonces, no es lo mismo un DJ del background y dos MCs al frente, dos frontman, dando de sí todo lo que pueden sin menospreciar como tal, esta faceta del hip hop. Pero cuando los instrumentos llamean, cuando los instrumentos están en vivo, la conexión con la energía del público es brutal. Entonces, también hoy en día la industria, y esto no es nuevo, lo que nosotros hacemos, porque ya lo hacían, ya las fusiones dentro del hip hop se realizan con agrupaciones como los Rapper Spiders, como Profetas, como los Petit Felas, como también el mismo Chuck It Down, también como Pulenta, que son agrupaciones que como que nos abrieron o nos trazaron todo el camino para que nuevas propuestas musicales como la de nosotros empiecen a impactar al mercado y la industria musical. Y sobre todo que un booking o un manager ya no van a coger a un DJ y dos MCs en tarima o como tal ese proyecto, sino esto ya se ha transformado bastante y nosotros vemos, por ejemplo, hoy en día los formatos que están haciendo la diferencia como los Petit Felas dentro del hip hop, como los Petit Felas, como Chuck It Down, como el mismo Roca de Tres Coronas, que ellos hacen un formato totalmente distinto y por eso están ahí metidísimos en la industria y por eso pueden tener una vida asequible monetariamente hablando. Entonces, hoy en día sí, ya como tal el DJ y el MC están quedándose rezagados porque todos estos nuevos formatos de bandas musicales dentro del hip hop están imponiendo la parada. Bueno, tú eres mosqueruno, Manuel. Naciste en Mosquera o has vivido a una gran parte de tu vida en Mosquera, ¿verdad? Sí, bueno, sí, inclusive tengo familia allá, mi tía es profesora del departamento de Mosquera y entonces esta influencia con el departamento, la Sabana, me atrae mucho hacia su concepción y más que todo por cuestiones económicas, muchos bogotanos, muchos capitalinos están emigrando a las diferentes esferas de la Sabana, debido porque pues la economía o la vida y la renta de la vivienda está muy costosa aquí en Bogotá. Entonces, creo que muchos bogotanos están emigrando a lo que es la sabana. Ok, si tuvieras que escribir una canción a Mosquera, ¿sobre qué tema tratarías? ¿Sobre qué tema versarías? ¿Qué es eso que hace a Mosquera especial entre los municipios aledaños a Bogotá? Bueno, sí, no he investigado mucho, pero lo que haría sería remitirme mucho a las raíces de indígenas que posee la sabana, ¿no? Porque, por ejemplo, Suba y Suacha tienen una conexión muy,
muy fuerte en cuanto a la historia, en cuanto a las raíces indígenas. Por ejemplo, Sua significa el sol, y Sua y Suacha tienen la misma iniciación de ese significado. Entonces, no, lo que es la sabana y el plano cundiboyacense están muy unidos como tal. Entonces, mi tópico, mi tema principal sería sobre las raíces indígenas que posee Mosquera, que no son muy diferentes a las raíces de alrededor de la capital de Bogotá y el plano de la sabana. No, y te pregunto porque también digamos que muchas veces pues la capital, ¿no? La ciudad, el centro administrativo del país y económico, como que logra nublar un poco los alrededores, ¿no? Pero estos alrededores también han hecho que la ciudad tenga como la pujanza que de alguna manera tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy interesante ver en municipios como Mosquera, como Funza, Soacha, Cibaté, hacia el norte, de pronto Cajicás, Paquirachía, cómo hay toda una construcción de culturas urbanas que están adheridas a la ciudad, pero que no están dentro de la ciudad, ¿no? Entonces uno ve bandas de metal, parches de hip hop, skaters, y van haciendo como toda esa amalgama, ¿no? Pero de alguna manera tratan son los temas más urbanos, ¿no? Cuando de repente lo que tú estás mencionando también es sumamente importante poder hacer un poco de énfasis en lo ancestral. En Suba y en Soacha hay cabildos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Sí, Y, señor. y bajo esos cabildos, digamos que hay muchas regulaciones sociales en los territorios que mantienen a la gente muy adherida de pronto a eso, ¿no? Y esa importancia, digamos, es la que hay que rescatar, porque lo que hace justamente el ser urbano o la persona más urbana de todas es adoptar un programa inconsciente de individualización, ¿no? De poca solidaridad, mientras que este tipo de cosas nos llevan a otro lado. Hablemos de todas son únicas, Manuel. Bueno, sí, todas son únicas. Quiero complementar lo que su merced acaba de decir. Por ejemplo, el su merced es muy del plano cundiboyacense, ¿no? Es una característica del vocablo que nos identifica muchísimo. A mí como tal no me gusta la palabra urbana, porque urbano fue algo que tomó la industria musical para referirse o encerrar a todos estos movimientos juveniles que han levantado la voz mediante el arte o la música. Entonces, como dice la industria música urbana, y eso lo implementó es para meter dentro de esa colada al reggaetón. Pero música urbana es el reggae, el dancehall, es el rock, es el metal, es el hip hop, es muchísimas concepciones musicales. Pero bueno, todas son únicas. Nuestra base fundamental es el ritmo de la fusión de ritmos, perdón. Entonces, no solo van a encontrar sonidos afrolatinos, que va a ser el 80% de nuestra inspiración en cuanto a lo musical, sino también van a conocer diferentes sonidos anglos como el jazz, como el soul, como el rock, por ejemplo. Entonces, todas son únicas, tiene ese matiz y esa línea musical que es el jazz. Entonces, básicamente esa es la musicalidad que expresa esta canción, pero a nivel lírico, todas son únicas. Fue una composición que, como lo decía antes, el reggaetón no favorece mucho a las mujeres, entonces quise darles ese empoderamiento en cuanto a mis letras y hacer una analogía de los diferentes nombres de las mujeres y plasmarlo en la canción. Entonces, de muchas letras que no le favorecen a las mujeres, ya sean por letras misógenas o letras un poco vacías, que no solamente se encuentran en el reggaetón, sino en muchos géneros musicales, ¿no? Pero creo que el reggaetón lleva liderando esa bandera mucho tiempo. Entonces, quise como
resaltar el valor que tiene la mujer dentro de mi letra, y eso se ve reflejado en la canción. Bueno, tocas un tema muy, muy particular y que a mí me interesa un montón y es el feminismo, porque el feminismo realmente es un movimiento que surge de alguna manera en las ciudades, ¿no? De pronto en las zonas rurales hay un proyecto de dominación masculino que es mucho más visceral, ¿no? Mientras que en las ciudades hay más posibilidad también de expresión. Cuéntame a propósito de la formación que hay de mujeres dentro de la banda. ¿Cómo se dio ese proceso de inclusión? Y bueno, si has pensado en escribir alguna letra absolutamente adherida al paradigma feminista. Sí, es complejo entrar dentro de la posición feminista y escribirla. No lo haría porque eso tiene que hacerlo una chica. Ok, Ella vive diariamente esa corporalidad y vive dentro de una sociedad, y debería ya expresarlo dentro de su concepción mental o sus diferentes experiencias. Entonces, feminismo, hoy estaba escuchando a Diana Uribe, gran historiadora, la gran historiadora Diana Uribe, que por ejemplo lleva liderando el podcast aquí en Colombia con la mayor audiencia. Entonces la estaba escuchando hoy, y toda esta contracultura inicia en los años 20. Entonces inicia ahí el blues, que en realidad significa tristeza, la palabra blues. Entonces ahí es cuando las mujeres pasan de usar corpiño a poder fumar en las calles, a tener el derecho al trabajo. Entonces toda esta contracultura empieza dentro de esa carrera en los años 20 en adelante. Y ahí surgen muchas escritoras, que no es lo mismo el feminismo blanco al feminismo indígena o al feminismo afrodescendiente. Son raíces totalmente diferentes, pero que obviamente tienen una sola concepción, pero son experiencias y vivencias que se ven dentro de, o se viven dentro de una genética y una corporalidad diferente. Entonces no es lo mismo una mujer que sea afrodescendiente a una mujer que venga de Europa, porque son diferentes concepciones. Entonces total. sí, básicamente no realizaría una letra feminista porque no he vivido esas experiencias dentro de una corporalidad feminista. Y la chica que nos hace los coros era una pieza fundamental que hacía falta en la agrupación. Entonces, es una chica que tiene un estudio y un bagaje musical muy vasto, entonces es algo que entra a enriquecer no solo por su concepción femenina, sino por su concepción de artística, y llegó a enriquecer y a quedarse dentro de la propuesta musical. Ok, bueno, ya nos mencionaste entonces que se vienen unos meses, una canción por mes, ¿no? Que es como Exacto. si se fueran a lanzar al vacío con el tradicional single, ¿no? Exactamente, sí, vamos a ver cómo reacciona la gente que nos está escuchando, y claro, como somos una agrupación nueva que hasta ahora se está posicionando o está entrando dentro de ese mercado musical, entonces lo primero que tenemos que hacer es obviamente arrojar material para ver cómo reacciona ese público, y dentro de esa reacción empezar a segmentar un público para que así nuestro arte llegue a diferentes oídos. Bueno, ¿cómo fue ese momento, digamos, de comenzar a escribir las canciones para un disco? A ver, te digo lugares comunes que se me vienen a la cabeza. Un disco es una unidad absolutamente orgánica, es decir, las letras tienen que estar orientadas a un tema o a un par de temas particulares, o se puede encontrar la diversidad. ¿Qué es lo que hace que un disco sea un disco? Además de la simplicidad de llegar a pensar que es la aglomeración de un número de canciones, por ejemplo. Sí, claro,
de la diversidad está el placer, ¿no? Dicen por ahí coloquialmente. Y para los gustos, los colores. Sí, dentro de mi imaginario, creo que un disco tiene que tener desde letras de protesta, letras de amor, letras conciencia, letras de baile, ¿por qué no? Para así tener un matiz musical o lirical y que la gente no se aburra o el oyente no se aburra, porque, claro, sería muy aburridor, valga la redundancia, escuchar todo un disco que sea de letras de baile o de rap conciencia o de amor. Eso rayaría un poco del concepto auditivo de la persona, pero como lo digo, para los gustos los colores, ¿no? Entonces, lo que le decía anteriormente, no solo el reggaetón tiene letras vacías. Por ejemplo, hay raperos que llenan todo un disco de 20 o 15 canciones hablando del ego de ellos. Entonces, como dice uno de los pesos pesados del hip hop, que es Natch, lo fácil sería hablar de mí, mi ego, etcétera, etcétera. Lo difícil es poner el mundo en letra. Entonces, yo creo que cuando uno toca el tópico o la temática facilista del ego, de que yo soy el mejor y que nadie me gana, que es una temática supremamente facilista, eso da alaridos de que a ese escritor le hace falta mucho leer o le hace falta mucho juntarse con la literatura. Entonces, dentro de ese concepto, sí creo que la variación de un disco de hip hop o en general tiene que ser muy diversa. Claro, y me parece muy, muy importante cuando dices, por ejemplo, Manuel, que poner el mundo en letra, porque poner el mundo en letra no es más que una labor absolutamente sociológica, antropológica. Y también mencionabas a Diana Uribe, ¿no? Es una manera de historiar lo que va sucediendo. Y ese es el enlace que que tienen todos los estadios culturales, ¿no? La música, el cine, el teatro. En esa medida también pues te pregunto directamente alrededor de esa sociología que pueden abanderar tus letras. Bueno, sí, claro. Yo creo que el hip hop, como lo decía anteriormente, va muy de la mano con la verdad. Entonces, esas personas que están dedicadas netamente a contar su realidad, en realidad ellos son sociólogos, sociólogos empíricos, lo diría yo, porque están contando la realidad, o quienes hacen letras protestas están contando la realidad que se vive actualmente en una política latinoamericana del capitalismo o del neoliberalismo. O también de muchas políticas fallidas de democracia. Entonces, claro, son sociólogos naturales. Hoy tiene que ver también, digamos, como con todo ese bagaje que está ahí frente a nosotros y que la normalidad misma hace que nos pase como cotidianidad polvorienta, que no tiene mucho sentido. Pero solo basta dedicarse un segundo a observar el panorama y las cantidades de cosas que uno puede encontrar son tremendas. Y esa es la vinculación con la poesía. Lo hablábamos con el escritor MC, ¿no? Es decir, como párate en una esquina y comienza a observar y dedícate a contar qué es lo que pasa y vas a concertar historias. Entonces, cada canción que escribes tiene que ser una historia. Eh, Tendría que tener un matiz de ello, pero no, literalmente no tendría que ser una investigación antropológica No, no, total, para, total. para Pero me escribir refiero, a la canción o a la lírica. claro, me refiero más como a la estructura, como pensar la letra, ¿sí? Como si fuera aparte de estar dentro del margen poético, digamos, tener como una narrativa específica. Sí, claro, por ejemplo, yo soy uno de los que no le gusta divagar en el papel.
Entonces, siempre tengo que tener una temática fija para poder sentarme a escribir. No soy uno de los que hablo de la luna y termino hablando de la laguna o de política. No, siempre tengo que tener una temática específica o una palabra específica para poder desarrollar esa idea, como por ejemplo, verdades, todas son únicas. Entonces, en mi concepción, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué se viene para el proyecto musical? Digamos, teniendo en cuenta todo esto que está sucediendo con el tema del coronavirus, que probablemente en el transcurso de este año no vayan a haber conciertos, recitales, aglomeraciones. ¿Qué se viene para The Pokers o cómo están solventando esta ausencia de público que es tan compleja, ¿no? Para el que escribe, para el escritor, pues es la persona que está en su habitación, sola, leyendo, escribiendo. Y hay formas de republicar los textos, pero con la música, ¿cómo hacemos? Sí, claro, es complejo y creo que la industria le tocó reinventarse. Eh, Haciendo una regresión, por ejemplo, dentro de los viajes que yo he hecho, o las veces que tuve la oportunidad de tocar en festivales de otros países, eh, Colombia, Bogotá como tal son potencias en vitrinas de exposición musical. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos el IDARTES, tenemos FUGA, tenemos el Ministerio de Cultura, dentro de las 20 localidades en Bogotá o los diferentes municipios aledaños a Bogotá. Algunos municipios realizan festivales anualmente de rock y de hip hop, y en Bogotá casi 15 localidades de la misma realizan sus festivales de rock y de hip hop, aparte de otros festivales multiculturales que existen, por ejemplo el Altavoz en Medellín. Entonces nosotros en Bogotá y en Colombia somos potencia a nivel de festivales. Esto no ocurre en otros países latinoamericanos. Aquí el gobierno, o gracias a la voz de los jóvenes, se han podido lograr todos estos espacios. Entonces, claro, con esta emergencia, no solo el IDARTES o el Ministerio de Cultura les tocó reinventarse y volver a hacer nuevas convocatorias, por ejemplo, de los alparques, que es rock, hip hop, jazz, salsa. Entonces, todos estos recursos tuvieron que volverlos a redistribuir para que el mismo artista pueda obtener recursos o hacer conciertos vía streaming y asimismo tener una remuneración económica. Entonces, por ahora esperar todas estas diferentes convocatorias a las que nos hemos apuntado y seguir escribiendo, seguir ensayando. También tenemos todo este proceso de realizar dentro de estas 10 canciones que tenemos reservadas, realizarle una a una los diferentes videoclips con una propuesta audiovisual de calidad. Entonces, como dice un pana, hoy en día el público está oyendo con los ojos. Entonces, una factura audiovisual es muy importante hoy en día. Entonces, ese es nuestro proceso en este momento de COVID-19. Esa es nuestra generación. Bueno, de fondo tenemos el videoclip de Todas Son Únicas, otro video que está rodando. ¿Cuáles son las redes sociales de The Pokers? Bueno, nos encuentran por ahora en Instagram, Facebook y YouTube como The Pokers. En Instagram nos encuentran tal como se escribe Pokers, pero sin el apóstrofe. Y en 2 meses vamos a estar en todas las plataformas de escucha, Spotify, iTunes, Amazon, y ahí podrán escuchar todo el disco en cuanto al track en audio. Pero en YouTube van a estar netamente los videos nomás. Bueno, me animo a cometer un sacrilegio, pero no quiero causarte problemas, Manuel. ¿Te animas a hacernos un adelanto acá, alguna canción que vaya a salir en el disco, o eso todavía es materia del sumario reservada? Sí, yo creo que llegará el momento. Bueno. Entonces tendremos que tener paciencia. Si no hemos aprendido a tener paciencia con el COVID, no vamos a tener paciencia con nada.
Sí, exactamente. Bueno, Manuel, desde la Escuela de Literatura y desde la Dirección de Juventud queremos agradecerte tu tiempo, tu disposición, tu buena onda. Un viernes a esta hora, que bueno, por más de que estemos encerrados, a veces es más difícil uno poder concertar un espacio. Larga vida de Pokers y bueno, esperamos que todo este virus asqueroso pase lo más pronto posible para podernos encontrar en las tarimas. Sí, exactamente. Gracias familia por habernos escuchado y nos vemos ahí en las calles. Bueno, aguante de Pokers. Nos vemos entonces el próximo viernes. Vamos a tener una sorpresa ahí especial para todos. Y bueno, gracias por seguirnos. Les mandamos un saludo, Manuel. Vamos arriba. Listo. Chao. Veo flor rosa y algunas de sus amigas están creciendo sanas, ya tienen un par de espinas, sonríen expresando rasgos de una china. Camelia camina, está fijando su huella, acariciando el rostro de Azucena y Azalea. Aunque odio escuchar la fuerte pelea acerca de quién es la más atrevida y bella, cayendo la bruma espesa, rogándole a luz. Para proteger a Sharon, guárdala Jesús. Mi corazón bombea acelerado, late a 1000 cuando estoy al filo con Sofía, hablando de algo profundo. Aún estando ausente tengo amparo en cada peldaño, rebasándome un segundo. Si la situación empeora es porque está Bárbara cerca nunca lleva prendas de dolor. Amor sin condiciones e caridad la Corazón únicas, miradas críticas las definen. Es su corazón que caminen, mezclas de colores que combinen con la matriz del ser, se reproduzcan y empiecen. Corazón únicas, miradas críticas las definen. Es su corazón que caminen, mezclas de colores que combinen con la matriz del ser, se reproduzcan y empiecen a nacer. Luego me recuesto a ver las nubes blancas llegan, parlando de estrellas, de amores, de cielo, recordando mirar la silueta a lo lejos, aproximándose cara a luna desde el suelo. Mujeres que he dejado ir como Mari y Juana, otros difíciles dolores que veré mañana. Ana calentará a sol de la fría noche, recibiendo a soledad, soleándome solo, de victoria y gloria susurrando en tu oído. Me acuerdo que hablaba un día partiendo del nido, luciendo un vestido verde lleno de esmeraldas, brillando cinturones llamativos en la espalda, mientras selecciona tanto complejos de miedo, cansado de hablar de la muchacha rebellos, suplicándole socorro, solución de algo, llamando de nuevo a mi lado. Corazón únicas, miradas críticas las definen. Es su corazón que caminen, mezclas de colores que combinen con la matriz del ser, se reproduzcan y empiecen a. Corazón únicas, miradas críticas las definen. Es su corazón que caminen, mezclas de colores que combinen con la matriz del ser, se reproduzcan y empiecen a nacer. Corazón únicas, miradas críticas las definen. Y en su corazón que caminen, mezclas de colores que combinen con la matriz en ser, se reproduzcan y empiecen a.